Hola, 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 mis adorados chismosos y chismosas. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esos romances que nos tienen al borde del asiento. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para una dosis extra de drama, especulación y por supuesto, muchísimo amor, o al menos, la posibilidad de él. Hoy tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces un poco caótico universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tórtolos que nos hicieron suspirar con Sen Kalkapm y que después, bueno, ya saben la historia. Pero, atención. Porque los rumores están más fuertes que nunca y esta vez podríamos estar hablando de un reencuentro que huele a destino. Vamos a analizar cada detalle, cada foto, cada declaración y a veces, la falta de ella para intentar descifrar si Hande y Kerem están destinados a estar juntos, o si simplemente se trata de una casualidad del destino. Un encuentro fortuito en un lugar inesperado. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos, y no se pierdan ni una palabra de este vídeo, porque la información que les traigo es explosiva. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta el chisme jugoso, las teorías descabelladas y el análisis profundo de la vida de las celebridades turcas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Cada semana tenemos contenido nuevo para mantenerte al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Dale, dale, no seas tímido, que la campanita no muerde. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Casualidad o destino? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como siempre, no es tan sencilla como quisiéramos. La historia de Hande y Kerem es un vaivén de emociones, un torbellino de cámaras, flashes y millones de fans enloquecidos por su amor. Su romance en la pantalla se traspasó a la vida real, haciéndonos creer que los cuentos de hadas sí existen. Sen Kalkapm fue un éxito arrollador, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Y con la fama, llegó el amor, o al menos, eso creíamos. Durante el rodaje de la serie, era evidente la química entre ellos. Las miradas, las sonrisas, las bromas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y efectivamente no tardaron en confirmar su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Viajes juntos, cenas románticas, fotos adorables en redes sociales, eran la pareja perfecta. Todos los shippeábamos, todos queríamos que su amor durara para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. De repente, sin previo aviso, comenzaron a surgir rumores de crisis. Primero pequeñas discusiones filtradas a la prensa, luego indirectas en redes sociales y finalmente, la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las teorías no tardaron en aparecer: celos, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, nadie sabía la verdad. Lo único cierto era que la pareja que nos había hecho soñar con el amor verdadero, ya no existía. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas. Hande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también continuó trabajando, explorando nuevos proyectos y consolidándose como un actor de renombre. Cada uno por su lado, intentando superar la ruptura y seguir adelante. ¿Pero podemos realmente dejar atrás un amor tan intenso? ¿Es posible olvidar a la persona que una vez fue tu compañero de vida? La respuesta, al parecer, es no, y es que recientemente han surgido una serie de rumores que apuntan a un posible reencuentro entre Hande y Kerem. Un reencuentro que, según algunos, se produjo en un lugar inesperado, un hotel de lujo en la costa turca. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que según fuentes cercanas a la pareja, y ojo, digo fuentes cercanas con pinzas, porque ya sabemos cómo son los rumores, Hande y Kerem coincidieron en el mismo hotel durante sus vacaciones. Al parecer, ambos habían reservado habitaciones en el mismo establecimiento, sin saber que el otro también estaría allí. ¿Casualidad? ¿Destino? Ahí está la clave. Imagínense la escena: Hande, radiante como siempre, disfrutando de un cóctel junto a la piscina. Kerem, con su sonrisa encantadora, paseando por la playa. De repente sus miradas se cruzan. Un segundo de silencio, una chispa en el aire, y el recuerdo de todo lo que vivieron juntos vuelve a florecer. ¿Qué harían? ¿Se saludarían? ¿Se ignorarían? ¿O se darían una segunda oportunidad? Según las fuentes, Hande y Kerem sí se saludaron. De hecho, incluso se sentaron a conversar durante un rato. No sabemos de qué hablaron, pero podemos imaginar que la conversación fue intensa, llena de emociones y recuerdos.
¿Hablaron de su ruptura? ¿Se disculparon por los errores del pasado? ¿Se preguntaron si aún había una posibilidad de reconciliación? Lo cierto es que desde ese encuentro los rumores de reconciliación no han dejado de crecer. Algunos afirman haberlos visto cenando juntos en un restaurante cercano al hotel. Otros aseguran que pasaron la noche juntos en la misma habitación. Y los más optimistas incluso se atreven a decir que están planeando retomar su relación en secreto, lejos de los focos y la presión mediática. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores infundados o hay algo de verdad detrás de ellos? La respuesta, como siempre, es difícil de encontrar. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores. Ambos se han mantenido en silencio, alimentando aún más la especulación. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían indicar que sí hay algo entre ellos. Para empezar, ambos han dejado de seguir a sus exparejas en redes sociales. Un gesto que en el mundo de las celebridades suele ser interpretado como una señal de que están abiertos a nuevas relaciones. Además, algunos amigos en común de Hande y Kerem han publicado mensajes enigmáticos en sus redes sociales, mensajes que parecen aludir a una posible reconciliación. Mensajes como "el amor siempre encuentra el camino" o "las segundas oportunidades existen" han hecho saltar las alarmas entre los fans. Y por si esto fuera poco, algunos paparazzi han logrado captar imágenes de Hande y Kerem en lugares cercanos al hotel, aunque siempre a distancia y sin interactuar directamente. Imágenes que, aunque no confirman nada, sí sugieren que están pasando tiempo juntos. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no confirman abiertamente su reconciliación? La respuesta podría estar en el pasado. La ruptura de Hande y Kerem fue muy mediática y dolorosa para ambos. Quizás no quieran volver a exponer su relación a la presión de los medios y prefieren mantenerla en secreto hasta que estén seguros de que esta vez sí va a funcionar. Otra posible explicación es que aún no están seguros de si quieren volver a estar juntos. Quizás están intentando retomar el contacto, revivir viejos recuerdos y ver si aún hay una chispa entre ellos. Quizás necesitan tiempo para superar los problemas del pasado y construir una relación más sólida y duradera. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el reencuentro de Hande y Kerem ha desatado una ola de rumores y especulaciones que nos mantienen al borde del asiento. ¿Volverán a estar juntos? ¿Será esta vez la definitiva? ¿O simplemente se trata de una casualidad del destino, un encuentro fortuito que no llevará a nada más? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada detalle, cada foto, cada declaración, para intentar descifrar el misterio que rodea a esta pareja. Porque, seamos sinceros, todos queremos que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Su amor nos hizo soñar, nos hizo creer en los cuentos de hadas y nos demostró que a veces, la realidad puede superar la ficción. Y es que su historia es tan apasionante como la de los personajes que interpretaron en Senkalkam. Una historia llena de amor, pasión, drama y por supuesto, muchísimos giros inesperados. Una historia que nos demuestra que el amor puede ser complicado, pero también puede ser maravilloso. Así que sigamos de cerca los pasos de Hande y Kerem. Estemos atentos a sus redes sociales, a sus declaraciones y a cualquier pista que pueda indicar una posible reconciliación. Y mantengamos la esperanza porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y si al final resulta que no vuelven a estar juntos, al menos podremos decir que fuimos testigos de una de las historias de amor más apasionantes del mundo del espectáculo. Una historia que nos hizo suspirar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor verdadero. Pero yo, personalmente, sigo creyendo que hay algo más entre Hande y Kerem. Creo que su reencuentro no fue una simple casualidad. Creo que el destino los ha unido de nuevo para darles una segunda oportunidad. Y creo que esta vez sí sabrán aprovecharla. Porque, como dice la canción, el amor es más fuerte que el destino. Y si Hande y Kerem se aman de verdad, nada ni nadie podrá separarlos. Y hablando de destino, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿O creen que simplemente se trata de una casualidad del destino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la situación sentimental de Hande y Kerem, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado de su romance en Senkalkam, de su ruptura, de los rumores de reconciliación y del misterioso reencuentro en el hotel. Hemos analizado cada detalle, cada foto, cada declaración y hemos intentado descifrar si hay algo de verdad detrás de los rumores. Hemos visto que hay señales que apuntan a una posible reconciliación, pero también hemos visto que hay razones para ser cautelosos. En definitiva, hemos intentado responder a la pregunta del millón, ¿casualidad o destino?
Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, sí podemos decir que la historia de Ande y Kerem sigue siendo apasionante y nos mantiene al borde del asiento. Y ahora sí, mis adorados chismosos y chismosas, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura y por compartir conmigo su pasión por el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ustedes son la razón por la que me levanto cada mañana con ganas de investigar, analizar y compartir con ustedes los secretos mejor guardados de las celebridades turcas. Y ahora, antes de despedirme, quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan del reencuentro de Ande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que simplemente se trata de una casualidad del destino? Quiero saber su opinión. No se queden callados. Exprésense. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no se hagan los tímidos. Denle like al vídeo. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Expandiendo la noticia, el análisis profundo del posible reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin ***. Pero espérense. Que no se vayan todavía. Porque como diría mi abuela, aquí no se termina la novela hasta que sale el último capítulo. Y en este caso, mis chismosos, todavía tenemos mucho que desentrañar sobre este posible reencuentro que nos tiene a todos con el corazón latiendo a mil. Después de ese resumen express, vamos a entrar en materia. Porque no podemos conformarnos con la superficie. Necesitamos excavar más profundo, analizar cada ángulo, cada susurro, cada guiño. Todo cuenta. ***Senkalkapm, el principio de la leyenda ***. Para entender la magnitud de este posible reencuentro, primero tenemos que retroceder a los orígenes, al punto de partida de esta historia de amor. Senkalkapm no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante, magnética. Era como si los personajes de Eda y Serkan hubieran cobrado vida, saltando de la pantalla para conquistar nuestros corazones. ¿Recuerdan esos primeros capítulos? La tensión inicial, la atracción inevitable, las miradas furtivas. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Senkalkapm nos regaló momentos inolvidables, escenas llenas de romanticismo, de humor, de pasión. Y lo mejor de todo es que esa magia se extendió fuera del set de grabación. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Hande y Kerem compartiendo risas, complicidad, momentos de cariño. Los fans enloquecieron. #Anker se convirtió en un hashtag omnipresente, un grito de guerra para todos aquellos que creían en el amor verdadero. Pero seamos honestos, la presión mediática era brutal. Cada paso que daban era analizado al milímetro, cada gesto era interpretado como una prueba de amor o de desamor. Vivir un romance bajo el escrutinio público no es tarea fácil, y Hande y Kerem lo experimentaron en carne propia. ***La ruptura, un golpe al corazón de los fans ***. Y entonces llegó el golpe. La noticia de la ruptura sacudió al mundo del espectáculo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el cuento de hadas? Las especulaciones no tardaron en aparecer. ***, la incompatibilidad de agendas ***, ambos estaban en la cima de sus carreras, con proyectos en diferentes partes del mundo. Conciliar sus compromisos profesionales con una relación sentimental era un desafío titánico. ***, la presión mediática ***, como mencioné antes, vivir bajo el foco constante de las cámaras puede ser agotador. La falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden erosionar cualquier relación. Diferencias irreconciliables a pesar de la química evidente, es posible que Hande y Kerem tuvieran visiones diferentes sobre el futuro de su relación. Quizás uno quería algo más serio, mientras que el otro prefería ir más despacio. Interferencias externas los rumores de terceras personas siempre acecharon a la pareja. Celos, malentendidos y chismes pueden haber contribuido a la ruptura. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para ambos. Hande y Kerem se alejaron, se enfocaron en sus propios proyectos y trataron de superar el dolor. Pero, ¿se puede realmente borrar un amor así de la noche a la mañana?
Asterisco asterisco la pista del hotel, rumores, chismes y paparazzi asterisco asterisco. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. El famoso hotel de la costa turca se ha convertido en el escenario de un posible reencuentro que tiene a todos en vilo. Las fuentes cercanas, siempre las dichosas fuentes cercanas, aseguran que Hande y Kerem se toparon por casualidad en el mismo hotel. ¿Casualidad? ¿O una jugada del destino? Yo personalmente me inclino por lo segundo. Demasiada coincidencia, digo yo. Imagínense la escena, Hande espectacular como siempre, luciendo un bronceado perfecto y un vestido de infarto. Kerem, con su sonrisa pícara y su mirada penetrante, paseando por la playa con un aire despreocupado. De repente, ¡boom! Sus miradas se cruzan. El tiempo se detiene. Un torrente de recuerdos inunda sus mentes. ¿Qué hacen? Según los chismosos más informados, Hande y Kerem no solo se saludaron, sino que se sentaron a conversar durante horas. ¿Horas? ¿De qué hablaron? ¿Se reprocharon cosas del pasado? ¿Se confesaron sus sentimientos? ¿Se juraron amor eterno? Ay, si las paredes del hotel hablaran. Seguro que tendrían un montón de secretos que contarnos. Pero como no podemos leerles la mente, tenemos que conformarnos con los rumores y las especulaciones. Y los rumores, mis queridos chismosos, son de lo más jugosos. Dicen que fueron vistos cenando juntos en un restaurante romántico a la luz de las velas. Dicen que compartieron una habitación de hotel, que picardía. Y dicen que están planeando retomar su relación en secreto, lejos